Usted cuénteme y yo empiezo. Ya. Yo soy el profesor Ramón Arreola Rentería, egresado de la gloriosa Escuela Normal Rural José Guadalupe Aguilera Durango. Bien, pues tuve la suerte de ingresar a esta escuela en el año de 1966 y efectivamente me tocó vivir esa etapa en la que había pues un ambiente de mucho fervor político. Veíamos las reuniones de los compañeros, reuniones de sociedades de alumnos, donde se discutían muchas cosas de política en aquel tiempo. Claro que para nosotros era algo muy nuevo eso, y sobre todo en el primer año, pero poco a poco fuimos pues contagiándonos de ese ambiente y bueno, pues muy interesante era todo eso. En el año de 1969, después del 68, en que todos nos conocimos de la masacre que hubo en la Ciudad de México con los estudiantes en Tlatelolco, el gobierno de Díaz Ordaz pues se empeñó en destruir las normales rurales a través de la separación de los ciclos de secundaria y de profesional, de manera que en ese año se llevó a cabo esa separación. Recuerdo que yo era del comité de lucha de la Normal de Aguilera Durango y nos tocaba ir a cuidar la escuela en vacaciones, primero unos y después otros. Cuando yo me reporté a cuidar la escuela con otros compañeros, me encontré ahí con que estaba el secretario general, que en aquel tiempo era el profesor Gerardo, no recuerdo su apellido, era de Santa Lucía. Y pues él nos dijo: miren compañeros, hay la amenaza de que van a venir los soldados a tomar la escuela, porque en ese plan estaban de tomar las escuelas. Así que ustedes digan qué hacemos, si nos quedamos aquí a resistir o nos vamos a Santa Lucía, porque pues hay que pensarlo muy bien, porque el ejército no viene a felicitarnos, a darnos reconocimientos, viene a sacarnos a la fuerza, ¿verdad? Estuvimos deliberando y por fin llegamos a la conclusión de que no tenía caso permanecer en la escuela, porque pues seguramente que nos iban a golpear y quién sabe qué más hubiera pasado. Nos fuimos a Santa Lucía, al pueblecito cercano de la escuela, y allí esperamos varios días hasta que ya nos dijeron que los soldados se habían retirado. Realmente no encontramos destrozos en las escuelas cuando regresamos. Al poco tiempo ya entraron todos los demás compañeros, pero ahora sí que con la sorpresa de que ya nos llegaron compañeros, de que ya no estaban los compañeros de profesional, corrijo, de que nos llegaron compañeros de la escuela de Salaices y de otras escuelas, Santa Teresa, porque nuestra escuela quedó como escuela del ciclo profesional. Nosotros empezamos precisamente ese año, el primer año de profesional, y allí nos llegaron pues los compañeros de Salaices, de Santa Teresa, y no recuerdo si de alguna otra, pero de Salaices llegó la mayor parte. Quiero decir que seguramente lo que motivó a Díaz Ordaz y al régimen de ese entonces a golpear las normales rurales fue la situación de que egresaban de esas escuelas muchos compañeros maestros que eran líderes en sus comunidades, y frecuentemente ellos encabezaban grupos que protestaban por las condiciones de pobreza, desigualdad que había. Y sí, efectivamente, eran dolores de cabeza para los gobiernos de aquel tiempo. Seguramente eso hizo que Díaz Ordaz y su régimen, su equipo,
se propusieron a destruir en parte las unidades rurales, separándolas en unas en secundaria y otras en profesionales. Sí, efectivamente nos llegaron compañeros de Celaices, como ya decía antes, y fue una etapa un poco difícil de acoplamiento, de adaptación. Era normal, era natural. Ahora, al paso del tiempo, pensamos que era una situación muy normal que se presentara eso, porque, bueno, los que estábamos ahí en Aguilera, pues nos creíamos, pues, propietarios de la escuela, mientras que los compañeros que llegaban, pues eran prácticamente invasores de nuestro terreno, de nuestra propiedad. Y sí, al principio teníamos algunas diferencias, algunos enfrentamientos que no pasaban a mayores. Poco a poco fuimos limando asperezas, fuimos adaptándonos. Y bueno, como de un grupo que éramos antes de que llegaran los compañeros de otras escuelas, pues se formaron 3 grupos, el A, el B y el C. Un servidor, pues le tocó el grupo C. Y sí, poco a poco fuimos acoplándonos, fuimos haciéndonos amigos. Después de todo, proveníamos de las mismas comunidades, del mismo tipo de comunidades rurales, hijos de campesinos, de obreros, más de campesinos. Y teníamos los mismos intereses, la misma formación, éramos del mismo, vamos a decir, del mismo sector de población humilde, campesina, trabajadora. Nos acoplamos y fue cosa de que llegó un momento en que ya éramos un solo grupo, ¿verdad? Nuestros intereses eran los mismos, defendíamos lo mismo. Recuerdo que, pues, no hubo mayores conflictos con esa separación en lo que yo vi. No pasó de algunas protestas, pero no recuerdo que haya habido represiones fuertes contra nosotros. Era normal que cada temporada hubiera huelgas donde siempre pedíamos pues aumentos en las raciones, apoyos económicos, en fin, las condiciones materiales. Y sí, allí esa fue una escuela muy buena para nosotros porque participábamos en mítines, en actividades de volanteo, todo eso, lo cual nos daba pues una cultura, nos provocaba una cultura de defensa de la gente pobre, de la gente humilde. En lo particular me tocó participar en una invasión a unos predios en la ciudad de Chihuahua con el Comité de Defensa Popular. Y bueno, fuimos pues ahora sí reprimidos por las policías, el ejército participó en esa ocasión. Y en las ocasiones que íbamos a pedir apoyos para las huelgas, nos tocó convivir mucho con la gente de las comunidades. Y fue una etapa muy, muy enriquecedora en ese aspecto. Nos hizo comprender muchos los problemas de la gente humilde, de la gente de las comunidades pobres, rurales. Nos formó una cultura de defensa de las comunidades pobres, de los pueblos pobres. Como decía, nos acoplamos muy bien con los compañeros que llegaron, al grado de que hasta la fecha conservamos muy buena amistad, muy buena camaradería. Bueno, pues nos consideramos como hermanos y es un gusto verlos esporádicamente, algunos más frecuentemente que otros, pero un egresado de Aguilera siempre es un hermano de otro egresado. Así nos hemos visto siempre, porque somos pues producto de esas escuelas
que para nosotros, para muchos de nosotros, fueron efectivamente una tabla de salvación del destino que nos esperaba si nos hubiéramos quedado en nuestras comunidades trabajando en el campo, porque no porque tuviéramos miedo al trabajo del campo, sino porque eran trabajos muy rudos, muy pesados, pero además pues se nos fue formando el gusto por la carrera de maestros, la vocación, que afortunadamente pues seguimos, y cuando fuimos a las comunidades a desempeñar trabajo, pues estábamos ya muy convencidos de qué era lo que teníamos que hacer con los padres de familia, con los niños, con las personas de la comunidad. De manera pues que las mamás rurales fueron para mí las mejores escuelas en cuanto a formación. Tantos valores que nos transmitieron, tantas cosas buenas, hábitos, cultura, ¿verdad?, que hasta la fecha conservamos. En mi escuela tuvimos la suerte de que, pues, si es que ahora le llamamos suerte, en aquel tiempo no la consideramos tal, que cuando estábamos por salir del tercer grado, del tercer año de profesional, nos aumentaron un año más para que la carrera fuera en lugar de 3, fueran 4 años de ahí en adelante. Fue algo muy bueno y ahora después lo reconocemos, porque nos permitieron ahora sí que ir a hacer nuestro servicio social en las comunidades y presentar nuestra tesis, y eso nos hizo acreedores al título profesional. Bueno, tan buena suerte tuvimos que hasta nos pagaron antes de irnos a trabajar a las comunidades en ese primer año. Pero lo principal es que estas escuelas pues siempre se han caracterizado por ser escuelas formadoras de líderes magisteriales, que bueno, pues los tiempos van cambiando, ¿verdad?, la cultura, las generaciones también, pero son las novedades rurales, las grandes escuelas que nos formaron y que a ellas les debemos pues mucho de lo que somos actualmente.